Ya, y ¿dónde está? Aquí está. Ya, sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ya, si no me equivoco, nos quedamos aquí. No, ya habíamos visto la resolución de la ecuación, nos quedamos aquí. Ya. Entonces habíamos visto que la resolución de la ecuación diferencial de segundo orden era a través de Euler o puede ser a través de Fourier o cualquiera de los métodos, perdón, para la resolución de la ecuación diferencial de segundo orden. Habíamos visto que este tipo de la representación del seno coseno es lo mismo que tener el e elevado a la i a la x, ¿verdad? La representación de Euler. Sí, y habíamos visto esto. Sí hicimos todo esto, ¿verdad? Sacamos de dónde salía A y dónde salía B. ¿O no? Que eran las condiciones iniciales. ¿Me confirman? Sí, hasta ahí llegamos. Ya. Entonces voy a conectar la tableta. Y acá está el este. Perfecto. Entonces, sí, aquí está. Habíamos visto que A y B le podríamos considerar como vectores y para sacar el vector total era como la suma de del cuadrado, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, no de los catetos, elevamos al cuadrado. Entonces nos quedamos aquí. Sí, ¿qué más? Vamos a ver. Entonces, esta es la representación de un movimiento no amortiguado de vibración libre, donde se ve las principales características, que la amplitud permanece constante a lo largo de cualquier periodo, no disminuye porque no hay fuerza de disminución, que sería el amortiguamiento. Entonces la amplitud en este punto, la amplitud máxima en cada ciclo es la misma. Ya habíamos dicho que el periodo, ¿verdad? Tenía que partir desde el punto de reposo o desde el punto que yo estoy considerando, ¿verdad? Parte una vez, pasa una vez más por el punto y vuelve por el mismo punto 3 veces. El periodo es cuánto demora en dar un ciclo. ¿Sí? La frecuencia, en cambio, eh, es cuántos ciclos puede dar en un cierto tiempo. Ya. De aquí lo único que cambia, si ven, es esta parte que es teta. Entonces nuestra resolución de la ecuación diferencial es U. Bueno, U igual a U coseno de WT más U punto WN por seno WT, si no me equivoco. Ah, no es el cuadrado. Solo se me pone aquí. Entonces, aquí lo que puede haber, aunque en este caso no nos afecta tanto, es que puede haber algún desfase. ¿Sí? Algún teta o algo así. Pero en este caso no afecta. ¿Qué es lo que está aquí? ¿Sí ven? Es esta parte. Es esto mismo. Porque yo puedo representar esto como T más teta WN. ¿Qué significa esto? Que el sistema ya no parte, tiene algún pequeño desfase, ¿verdad? Porque si fuera solo seno, viene de esta forma. Si el seno es máximo.
justo parte en el máximo. Sí, si fuera coseno, que solo está, sería así. Pero si yo quiero introducir un pequeño desfase, es decir, que comience aquí, no en ni en el máximo ni en el mínimo de la onda, le conozco el teta, que será un pequeño desfase. Entonces ahí la onda va a iniciar de esta forma. ¿Sí? Estando el máximo o el mínimo con cierto desfase, ¿sí? Nada más. El movimiento libre no causa mucho problema porque no estamos tratando con amortiguamiento, no estamos viendo amplitudes, amplificación de amplitudes de acuerdo al desfase, entonces lo único que nos hace es como que como que parte desde otro punto, no desde el reposo a reposo. Iba a hacer esto, pero revisemos este ejercicio ya, para ver qué se entiende, intentémoslo hacer. Ya, calcular la frecuencia angular, ya, la frecuencia angular es omega d, ¿sí? Omega d es igual a la raíz de k para r, y esto se expresa en radianes. No, bueno, sí, en radianes. Sí, ya. Esta es la frecuencia angular. La frecuencia normal, sabemos que es 1 para el periodo. Y el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Este es en hertz y esto es en segundos. Esto es radianes segundos, perdón. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de resolver. Entonces vamos a explicar qué vamos a hacer en este ejercicio. Ya. En este ejercicio vamos a considerar que las vigas no rotan, ¿de acuerdo? Porque estamos con diafragma rígido. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es transformar esta estructura que es más compleja a mi sistema que es equivalente, ¿verdad? Un sistema de un grado de libertad que tiene una K equivalente, una masa equivalente, ¿sí? Y amortiguamiento no tiene, entonces solo llegaremos a esos parámetros. Sí, la masa es fácil. Entonces la masa me dice que hay 20 kilonewtons por metro lineal. Si tengo 5 metros, ¿cuánto sería la masa? Bueno, es el peso. En realidad este es el peso. Tengo 20 kilonewtons por metro y tengo 5 metros. ¿A qué sería igual el peso total? 100. 100 ¿Verdad? kilómetros. Sí. Serían los 20 por los 5. Y esto sería 100 kilonewtons. Perfecto. Ahora vamos a ver. ¿Qué habíamos dicho que cuando tengo diafragma rígido y las vigas no rotan? ¿Qué es el único sistema que me está dando la rigidez lateral? O que se opone a este desplazamiento lateral. Las dos columnas. Solo las columnas, ¿verdad? Ya. ¿Y cuál es la rigidez? Estas están empotradas. Hemos visto que para empotradas teníamos dos tipos de rigidez. Teníamos este cuando es empotrado. Y aquí también empotrado. Bueno, sería nudo rígido. Y aquí sería articulado, nudo rígido. ¿Con qué caso estamos? Empotrado. Perfecto. Entonces sería 12 de I sobre H al cubo. ¿Verdad? Vamos a ver si es que para que esto no se confunda. Entonces, H es la altura de la sección transversal, pero no es en este caso no, perdón, en la inercia. Sí, entonces vamos a ver si es que a veces hay un poquito de problema con eso. Vamos a poner una columna de 20 por 40, ¿ya?
Entonces esto es 20, esto es 40. Y esta está de esta forma, va a resistir la carga lateral. Y en cambio la otra está de esta forma. Vamos a poner esta que es de 60 por 30. Y ya. Entonces la carga está actuando en el eje X, paralela al eje X. Ya. ¿Cuál es la inercia? Me dice que es igual a base por altura sobre 12, ¿verdad? BH al cubo sobre 12. ¿Cuál es la altura en este caso de la sección? 20. 20. ¿Y acá? 60. Perfecto. ¿Alguien no entiende esto? Porque semestres pasados no entendía muy bien. ¿Alguien lo entiende? No hay problema si quieren que explique. Bien, entonces todos vamos a partir que todos entienden. Perfecto. Entonces en este caso, como son iguales, no me va a afectar mucho. Entonces tengo la inercia es igual a BH al cubo sobre 12. Esto es igual a 30 por 30 al cubo sobre 12. ¿Bien? ¿Cuánto nos da esto? $67,500. 67.500 centímetros a la cuarta. ¿Verdad? Esa será la inercia de las columnas. El E ya tengo, ¿verdad? Que está acá. Ah, perdón. Ya. Ujú. ¿Qué más? Tenemos que sacar la altura de la columna, que sería 400 centímetros. Y la I para trabajar todo en unidades que ahorita tengo ¿en qué le transformamos? ¿Le dejamos en kilonewtons o transformémosle a kilogramos centímetro cuadrado? Porque podemos transformar este I a kilogramos centímetro cuadrado o transformar la inercia que tenemos acá. ¿De acuerdo? Mejor resolvamos esto, nomás analicemos y le vemos la resolución. Perfecto. Entonces estamos viendo que está actuando, la única parte que me da rigidez lateral son las columnas. ¿Las columnas están trabajando en serie o en paralelo? Paralelo, Inge. Paralelo. Paralelo. Entonces tendría, ¿a qué sería? Acá sería por 2, ¿verdad? Porque son las mismas secciones. Sobre h al cubo. Sí, entonces, ¿cuándo no trabajaban en paralelo cuando tengo conectado como, digamos, algún dispositivo como este? Alguna diagonal, algo. ¿Por qué? Porque la deformación de esta diagonal va a estar siempre condicionada a cuánto se desplace este nodo, ¿verdad? Cuánto se desplace la columna lateralmente. Sí, igual esta columna va a estar, como que las dos interactúan, ¿verdad? No son independientes. Porque esta le está aportando, entonces no le deja desplazarse libremente. Y esta también, porque esta se deforma la diagonal. En cambio, si es que fuera de esta forma, en cambio, si es independiente, cada una desarrolla su fuerza de acuerdo a la deformación que está sufriendo. Sí, ya pasaron puentes, ¿verdad? Sí. Ya, en puentes es lo mismo. Les debe de haber dicho su profesor. Cuando ustedes colocan aquí
la goma, los apoyos de neopreno en la, no disipadores, sino solo los apoyos de neopreno en el tablero, ¿verdad? Y aquí tienen el estribo. Ya, entonces para ver si viene un sismo, el tablero lo que va a tratar de hacer es irse de izquierda a derecha, ¿verdad? Sí, no tomamos en cuenta la componente vertical. Entonces, para que esto se mueva, lo que primero va a dar el movimiento es el estribo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Aquí tengo los apoyos de neopreno. Entonces, este desplazamiento va a estar supeditado, va a estar condicionado al desplazamiento del neopreno. Entonces, el neopreno, ¿cómo trabajaría en este caso? ¿En serie? En serio, ¿verdad? Sí, porque esta losa depende de cuánto se deforme esto. Si en cambio fuera sin neopreno, se movería igual que el estribo, no más. Sí, aquí esta mueve, este mueve y esta recién mueve, depende de cuánto se mueva esta. En cambio, si tuviéramos directo, solo dependería de la rigidez lateral del estribo. Entonces, en realidad tengo el estribo que me da una rigidez. Tengo acá que me da otra rigidez que está también deformándose de acuerdo a cuánto se deforma esta y esta con esta. Entonces, como tienen que analizar así, como de qué depende cada uno de los movimientos. Entonces, en este caso sería 24 EI C sobre H al cubo. Y H al cubo es la altura total de la columna. Entonces, de aquí ya está hecha la resolución. Vamos a analizarlo. Entonces, habíamos dicho que aquí se está transformando todo en newtons, como habíamos visto, por 5 y dividido para 10, o puede ser dividido para 9,81. Porque si se acuerdan, lo que sacamos de hace un momento era peso, kilonewton. Y yo lo que necesito es la masa. Entonces, la masa es igual al peso para la gravedad. Aquí por simplificación creo que le puse 10. Pueden trabajarle con 9,81, que es más adecuado. Acá ya vimos que los dos sistemas están trabajando en paralelo, entonces por eso está multiplicado por 2. Y de ahí es lo mismo, si ven 12 por 12 por 21, aquí transformamos los kilonewtons en los gigapascales, que es 10 a la 9, a newtons. Y aquí ya lo único que transformamos fue, en lugar de ser en centímetros, transformamos a metros. Queda lo mismo. Y acá dividido también en metros la altura. Y esta sería la rigidez. De la frecuencia angular es esta de aquí. ¿Sí? A esta frecuencia angular mejor vamos viendo la resolución y explicando. Así ahorramos un poquito de tiempo. Entonces la frecuencia angular, ¿por qué está FWN? Porque es frecuencia natural. Sí, estas también serían con WN, digamos. Sí, es ya propio de cada sistema, es decir, ¿cuál es el periodo propio? En cuanto, a ver, vamos a ver esto. Sería en cuanto ese sistema completa un ciclo, ¿verdad? Entonces, este periodo T siempre va a depender de cuál es la rigidez y la masa del sistema. Son propios del sistema. Sí, por eso se le llama periodo natural, frecuencia frecuencia angular natural o frecuencia natural. Sí, porque es cuánto demora, dependiendo de las características del sistema, en dar un periodo. Es independiente de la fuerza o del desplazamiento o a ver, del periodo, de la velocidad o del desplazamiento, de la fuerza, velocidad o desplazamiento que le dé al sistema, ¿verdad? No importa si yo lo desplazo 1 metro o lo desplazo 10 centímetros.
¿sí? El periodo natural no cambia porque solo está en base a la rigidez y a la masa. Sí, ¿qué más hemos visto? Estamos aquí. Ya. Vamos bien. Perfecto. Entonces sacamos el periodo, que nada más es dividir la rigidez para la masa y sacar la raíz cuadrada de eso. De ahí vemos que el periodo natural, en cambio, ya no en angular, puede ser igual a 2pi sobre la frecuencia angular o 2pi que multiplica a la masa por k, ¿verdad? Que da lo mismo. Y ahí está un poquito también la explicación por qué en estructuras nos importa tanto la masa. Entre menor sea la masa, menor menor sea la masa, voy a también tener menor periodo. Y si es menor periodo, eso quiere decir que el desplazamiento es menor. Entre mayor sea la masa, mayor periodo. Y ya hemos visto que para que... Bueno, déjame ahí. Mayor periodo. Quiere decir que se puede desplazar un poco más. ¿De acuerdo? Entonces ahí está un poco la explicación de por qué la masa siempre es un problema para el diseño sísmico. También ya vamos a ver más adelante que también nos condiciona ciertas cosas. Ya. Entonces, si esto hacen igual, les va a salir estos mismos resultados. Entonces tenemos frecuencia angular, tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos que hace por segundo. Este quiere decir que hace 3.63 ciclos por segundo. Bueno, 3.63. Miento, demora... No, sí está bien. Sí, sí, sí. Y este es el periodo de la estructura. Sí, punto 2767. Quiere decir esto. ¿Verdad? El periodo, digamos que parte desde el reposo. Pasa una vez, 2 veces, ¿verdad? Este periodo es 0.276. ¿Cuántos ciclos puede hacer en un segundo? Tengo que ir 1, ¿verdad? 2. Este sería el 3. Y casi me queda por aquí. Y aquí el resto, ¿verdad? Entonces quiere decir la frecuencia, que puede ser 3.63 ciclos en un segundo, ¿verdad? Porque aquí hay un segundo. Es un poco de las explicaciones de qué significa periodo, qué significa frecuencia. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ya. Inge, ¿y la frecuencia angular cómo se representaría? La frecuencia angular viene de este gráfico. De acá. Sí, viene con esta inclinación. Esa es la frecuencia angular. Si es que tengo otro gráfico donde se le vea mejor. Vamos a buscar ahorita un libro para que quede más claro. Sí, la frecuencia angular es los radianes que da por segundo. Sí, es decir, cuál es el giro. Por eso si le ven las unidades está de esa forma. Es radianes segundo. Quiere decir que, ¿dónde estamos acá? ¿Cuántos radianes da aquí? Espérame un momentito que está una huella acá. Ya.
Y ya les voy a buscar para la próxima clase si es que hay alguna cosa un poquito más visual, pero esa es la explicación. Sí, este ya es como la parte lineal y en cambio la frecuencia angular es los radianes por segundo. Sí, el giro. Porque lo que estamos haciendo es un movimiento tipo ondulatorio. Sí, entonces ahí puedo calcular cuántos radianes se va desplazando en la trayectoria. Porque si se acuerdan, tanto como el seno y el coseno, ¿verdad? Espérenme un momentito. Ya. Entonces, ¿por qué eso se representa? Si ustedes se acuerdan de sus clases de matemáticas, de análisis matemático, viene de aquí, de un círculo de una unidad de una unidad. Entonces, de una unidad de radio. Entonces, el seno y el coseno no solo representaban esto, ¿verdad? El movimiento eh, de este radio y la relación que existe en este triángulo. Sí, de ahí viene el seno y el coseno. Entonces, la frecuencia angular también tiene que ver con eso. ¿Quedó claro? Sí, Inge. Ya. Voy a tratar de verles algún gráfico donde quede un poquito más claro. ¿Ya? Entonces ahí lo que aplicamos es la ecuación general que nosotros deducimos de la fórmula de la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Habíamos dicho que el desplazamiento total en el tiempo es igual al desplazamiento inicial por el coseno de la frecuencia angular natural por el tiempo en el que estoy buscando más la velocidad inicial, ¿verdad? Dividido para Wn por el seno de Wnt, ¿sí? Que es lo mismo. Entonces lo único que hacemos es ver los parámetros que yo tengo. ¿Qué me dice? Además, calcule la respuesta del desplazamiento. Aquí es conociendo que para el tiempo t0, es decir, para el tiempo inicial, el desplazamiento es igual a 1 milímetro y la velocidad es igual a 0. Entonces, si no tengo velocidad, esto es igual a 0. Esto se hace 0. Y aquí me queda que mi desplazamiento ahorita solo está en función del desplazamiento inicial, porque no tengo velocidad inicial. Entonces aquí lo único que hago es reemplazar los datos que yo ya tengo. 0.01, que es 1 milímetro, por el coseno de la frecuencia angular que saqué, 28.8 radianes, por el tiempo que quiero. Entonces yo hice este grafiquito. Es muy fácil, lo pueden hacer en Excel o en MATLAB o en la que quieran, que nos va a dar la misma gráfica que nosotros tenemos. Entonces está para un cierto tiempo t y lo único que se ve es el desplazamiento. Entonces de aquí podemos ver el periodo, ¿verdad? La amplitud, que la amplitud como no disminuye porque no hay, perdón, se me fue la palabra, no hay amortiguamiento, se mantiene constante. Sí. Eh, ¿Cuándo es esto el máximo valor? ¿En cero, Inge? Sí. O cuando el coseno vale. Cuando esto
Bueno, coseno de 22.8t vale 1, ¿verdad? Ahí me va a dar el máximo, un máximo desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces así puedo buscar el t para el cual tengo varios valores máximos. ¿Sí? Entonces yo sé que para el t como para punto 16, o si yo le... Si yo a ver, déjame hacerle dividido para 1, dividido para 28.8, tengo 438. Sí, entonces para 0.0, no, entonces tendrá, perdón, es que estoy sin la calculadora. Lo único que tengo que resolver es esto de aquí, ¿verdad? Y con eso puedo sacar para qué tiempos t, eso vale, vale positivo, entonces esto debe de hacerse 1. Para que esto se haga 1, esto quiere decir que 22.8t es igual a... debe ser igual a 0. O debe ser igual a pi, ¿verdad? O 2pi. 3pi, ¿verdad? Porque esto representa cuando es 0 grados, cuando es 180 grados, cuando es 360 grados. Entonces yo tengo ahí para qué tiempos se va dando esto. Entonces tengo 22.8 dividido para, perdón, pi dividido para 22.8 a 0.13. Sí, entonces por aquí. Sí, si ven que está pasando desde un punto, entonces analizo. Y aquí está. Entonces esto sería 0.13. ¿Qué pasó? Ya, ¿se me escucha? Ahí sí, jefe. Ahora sí. Ya. Entonces, lo único que tengo que analizar es que cuando tengo cuando solo tengo ya sea velocidad o tenga solo desplazamiento, lo único que tengo que ver cuando la función es igual a 1, ¿verdad? Y es decir que para el coseno yo sé que es igual a 1 cuando tengo 0 grados, tengo 180 grados y 300 grados. Ya, en cambio para el seno, sé que el seno es máximo cuando tengo 90 grados o 270, que sería pi para medios y 3pi para, perdón, 2pi tercios. ¿De acuerdo? Nada más. Eso sería cuando solo tengo una componente. Cuando tengo dos componentes habíamos dicho que en cambio ya es un caso vectorial. Vamos a ver esto. Entonces la máxima amplitud en este caso, la máxima amplitud que voy a obtener es la amplitud inicial, ¿verdad? No hay ni ganancia, no hay ninguna fuerza que actúe, entonces lo máximo que puedo llegar es a al máximo desplazamiento inicial. ¿Y qué sería esto? Si hay velocidad, me toca sacar de aquí vectorialmente. Utilizo esta expresión para ver cuál sería el desplazamiento máximo, que sería el desplazamiento inicial más la velocidad inicial dividido para la frecuencia angular. ¿Sí? Es muy fácil, ya vamos a hacer otros ejercicios y va a quedar más claro. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar un poquito de los grados de libertad en sismo. Entonces lo que pasa en sismo es esto, ¿verdad? Hemos visto dos cosas. Esperen un momentito.
Perdón. Ya, entonces lo que nos quedamos es en esto. Ya, entonces, de lo que ustedes vieron en sus cursos de análisis estructural, en el plano, ¿cuántos grados de libertad tengo por nodo? 3, ¿verdad? Vamos a hacer aquí. Entonces tengo nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4. De acuerdo. Perfecto. Entonces el nodo 1 va a tener estos grados de libertad. Va a tener un giro, va a tener una deformación axial y va a tener una deformación por corte. ¿Verdad? Tengo podemos ponerle 1', 2', 3'. ¿De acuerdo? Entonces lo que hemos dicho es que vamos a analizar esto. La deformación axial en una estructura de tipo marcos, ¿por qué se daría? ¿Cómo tiene que ser la fuerza? Gravitacional. Cuando se aplica una fuerza lateral. ¿Se me escucha? No, no se le escucha, Inge. Ya le voy. Ya. Ahí estamos. Ahí me pueden escuchar mejor. Sí, Sí, ahí Ya, sí. yo le conecté mejor está un poquito inestable la red de mi casa, no sé por qué. Entonces le conecté mejor a la red del teléfono. Ya, entonces vamos a analizar esto. Vamos a ver por qué los grados de libertad, cuando yo tengo sismo, hago unas pequeñas simplificaciones. Primero voy a tomar que no existe deformación axial, es decir, sabemos que la rigidez axial es E para A. Yo digo que es es infinitamente rígida. ¿Por qué? Porque para que varíe la longitud bastante de una columna, tengo que aplicar una carga axial enorme. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo que averiguar el A y con el E. Sí, pero ¿qué pasa cuando ya tengo una estructura que está funcionando? Y la estructura tiene casi toda su carga axial. Ya tiene la carga muerta, ¿verdad? Y tiene parte de su carga viva.
A menos de que sea una estructura muy complicada donde varía bastante la carga viva, la deformación de las columnas casi no va a ser mucha, no va a variar, ¿verdad? Ya en el funcionamiento. Y peor en el sismo. En el sismo estamos diciendo que puede ocurrir en cualquier momento, entonces es muy improbable que justo cuando ocurra el sismo muy grande esté moviéndose o variando bastante la carga viva. Entonces, en realidad, cuando ven el sismo no ejerce mucha fuerza vertical a la estructura, y la fuerza vertical que ejerce la componente es más a la cimentación y eso genera momentos diferentes, pero producto del sismo no va a haber, igual lo que habíamos hablado. Cuando viene el sismo, en un momento al principio ustedes no sienten que la estructura va para arriba ni para abajo, ¿verdad? Cuando comienza el sismo. Esta es su casa y viene el movimiento del suelo. Entonces, el movimiento del suelo, cuando viene la onda P, lo único que sienten es que se mueve de izquierda a derecha, ¿verdad? Y si es un sismo que están cercanos a la falla o tienen ondas tipo lob, ahí sí sienten un movimiento, pero es un movimiento vertical del suelo. No es por la deformación vertical de la estructura. Sí, pero ¿cómo si se deforma la estructura? Se deforma a los lados, horizontalmente. Entonces es por eso que en sismo nosotros tomamos que la rigidez axial de las columnas son infinitamente rígidas. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Ya, ¿por qué también decimos que las vigas son infinitamente rígidas axialmente? Porque ya estoy moviendo todo el conjunto, estoy moviendo losa y vigas. Sí, entonces, para que esta viga exista de formación axial, tengo que deformar toda esta losa, ¿verdad? Imagínense la fuerza que es, porque tengo una viga ya, digamos que es aunque sea de 20 por 20. Pero también tengo la losa y tengo la otra viga, que ya están trabajando como monolíticamente. Entonces, para deformar esto axialmente, necesito una fuerza enorme, que es para que se deforme. Entonces, es muy difícil. Entonces, también durante el sismo el acortamiento de la viga es mínima, casi es despreciable. Entonces, esa es la primera simplificación que hacemos. Entonces, yo digo que la fuerza axial, tanto en vigas como en columnas, es infinitamente rígida. Lo que ahora hace que este era el caso inicial. Vamos al caso 2, donde cada nodo solo tiene 2 grados de libertad si está en el plano. ¿Verdad? Va a tener una deformación horizontal y va a tener un momento. ¿Sí? Entonces pasé de esto de aquí. Pasé de tener ya, pasé de tener de 12 grados de libertad a ¿cuántos grados de libertad ahora? Ya haciendo el análisis que hice. 8. Exacto, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar algo más. ¿Verdad? Solo tengo esto. Tengo este. 3, 4. Tengo 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Ya, perfecto. ¿Qué más hemos dicho, lo menos en el plano? Hemos dicho que la losa no se puede deformar.
¿verdad? Es decir, si no se puede deformar, ¿cómo va a ser el desplazamiento en el grado 1 y en el grado 3? Si la losa no se puede deformar. Igual, ingeniero. ¿Verdad? Van a ser iguales. Entonces, el desplazamiento de grado 1 va a ser igual al desplazamiento de grado 3 y el desplazamiento de grado 7 va a ser igual, o bueno, ajá, en el grado de libertad que puse, va a ser a 5. Entonces yo puedo representar ahora la estructura de esta forma. Porque me da lo mismo. Puedo hacerle hasta más, solo para simplificar. Puedo hacerle de este análisis mismo que me va a dar lo mismo que tengo acá. O puedo hacerle directamente. Voy a poner un solo grado de libertad para los dos nodos, que sería el 1, el 2 y las rotaciones. ¿Verdad? 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? ¿Sí estamos bien? Entonces quiere decir que el piso, como no hay deformación axial, también solo hay un movimiento para todos los nodos que están en ese piso. Si solo hay un desplazamiento horizontal, todos los nodos de ese piso van a tener el mismo desplazamiento. Es por eso que puedo hacer esta simplificación también. Sí, y rotación también. Y si ya digo que la viga es infinitamente rígida, es decir, que es totalmente uniforme la losa, que la losa es muy grande, que aparte de eso se cumple todos los... compruebo con punta al tensor algunas cosas. También puedo decir que no hay rotación de las vigas. Sí, pero vamos a dejarle como este es nuestro caso ya general para sismo. ¿De acuerdo? Este es el que vamos a comenzar a utilizar. ¿Cuándo no puede ser esto así? Sí puede haber casos donde yo vuelvo acá. ¿Cuál puede ser un caso cuando se utiliza un piso que no es, que no tiene losa? Sí hay estos pisos, a lo menos en industria, donde vienen las vigas, vienen vigas y aquí una plancha metálica. Sí, si la plancha metálica es muy delgada, puede ser que las vigas de ahí sí se acorten, pero es también no es tan común. Pero en nuestro caso de edificios, la losa es lo suficientemente grande y las vigas también son lo suficientemente grandes para que el conjunto no sufra acortamientos durante el sismo. Sí, esto es lo más general que hay para edificios. Sí, esto es un poco más para estructuras industriales, donde la losa no es muy rígida. Y esto sí se podría dar, pero sería una estructura muy rara, es decir, una estructura con algún amortiguador, algo, porque no es tan común. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el análisis que vemos aquí, que hacen en los libros, ¿verdad? Llegan de su estructura que ustedes ven en análisis estructural, que está perfecta, pero ahora vamos a una estructura ya como tipo residencial, ¿verdad? Donde vemos los grados de libertad que eliminamos al considerar las columnas, perdón, al considerar rigidez axial infinita, ¿verdad? Vemos en las vigas que el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2 son lo mismo. El desplazamiento, sí, en las vigas. Entonces, en vez de utilizar 1 o 2, utilizo solo 1. Y así en cada piso. Y de ahí en columnas veo que la columna no se deforma. Entonces, axialmente, entonces 0. ¿Se entendió? Sí, Ya, genial. ¿Cuándo más se puede dar este caso? Este caso se da también cuando se tiene edificios muy altos, pero altos, es decir, pasado los 30 pisos. Porque en edificio muy alto, lo que pasa es que este valor sí es afectado durante la construcción, porque supónganse una columna de casi 2 metros de longitud por 1 metro, que puede tener tranquilamente un edificio de 30 pisos. Para 30 pisos esa carga es enorme. Entonces lo que pasa cuando uno construye es que el edificio se va cortando. Sí.
el edificio se acorta. Eso es a lo menos en edificios enormes. Entonces, a veces en edificios enormes, en columnas, les saben colocar aquí perfiles de acero. Y no es para resistir cargas laterales, nada, sino para que no se acorte, porque el perfil de acero lo que le va a hacer es dar también la rigidez que necesita. El E para el A y el E para el A del acero es 2.100.000 por el área, más más la rigidez axial de la columna, que es el área de hormigón, por 15.100 por el F'(C). Entonces de ahí tratan de compensar para que el edificio no se cumpla con las alturas que estaban previstas en el modelo original. Es algo raro que no se ve mucho, pero pasa ya en edificios altos. Sí, era algo que ahí sí como que le afecta bastante en la etapa de construcción la rigidez axial. Ya, de lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de hacer, bueno, esto ustedes conocen mejor que yo. Vamos a sacar los grados de libertad, ¿verdad? Vamos a hacer el análisis solo del grado de libertad cuando U7, ¿verdad? U7 es igual a 1. Solo para que se acuerden. Entonces voy a tener K7, 7, ¿verdad? ¿A qué es igual K77? Yo estoy dando U7 igual a 1, es decir, estoy diciendo que la rotación de la viga en ese nodo sea igual a 1. ¿Qué nomás estoy afectando? Estoy afectando a esta columna y a esta viga. Entonces, ¿cuál era la rigidez para cuando gira la columna? ¿Cuál es la posición que muestra la columna? Coloqué esto. Sí, aquí está. Esto es cuando le doy un grado unitario. ¿Cuál es la posición? Es como la posición que pone la columna a ser rotada. O la viga. Entonces sería 4i sobre L. Entonces voy a tener 4i por la inercia. Tengo la inercia. ¿De qué nomás está rotando? La columna, ¿verdad? Sobre la altura o longitud de la columna. Vamos a poner la altura de la columna. ¿Sí? Suponiendo que estas columnas son iguales, tengo dos inercias iguales. Entonces serían 2 por i. Más la inercia de la rotación de la rigidez, no la inercia. La rigidez de la viga. Ya. ¿Qué otro grado de libertad está siendo afectado por cuando yo doy un grado de libertad unitaria a U7? El grado de libertad 6, ¿verdad? Porque tiene que presentar una posición para que esto mantenga esta forma. ¿Ya? ¿A cuánto es igual? La rigidez. Sí, de acuerdo. ¿Ok? Solo el de la viga. Solo el de la viga, pero ¿a cuánto? El 4i. No, porque 4i es cuando está en el giro. Este está en el extremo que no tiene giro. ¿Cuánto es? 6i. No, ¿quién da menos? 12i. 2i. Perfecto. Sobre la inercia de la viga, sobre la longitud de la viga.
Ya, es solo para recordarles. ¿Qué otro grado de libertad presenta casi la misma posición? Ingeniero, ¿Sí? no era al revés. O sea, Si ves, aquí está cuando haces un giro unitario. La posición es 4i. En el extremo opuesto, en cambio, no tienes grado, no tienes giro, entonces es la mitad que está ejerciendo. ya, de acuerdo, ingeniero. ¿Cuál otros grados unitarios se parecen a este? El 5 y el 9. Exacto. K97 va a ser igual a 12i, pero con la inercia de la columna y la altura de la columna. Y suponiendo que esto es lo mismo en K5, voy a tener K57, que es lo mismo. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Y producto de que yo estoy girando, que se presentan fuerzas, ¿verdad? Sí, cuando yo giro, se presentan estas fuerzas. ¿Sí? Igual acá. Entonces, tendría aquí la posición que está dando acá. Tendría una fuerza para acá. Y tendrá otra fuerza para acá. ¿Verdad? Entonces tengo K17. K17 a cuánto es igual. Es como el... Y este sería para acá en cambio. Entonces es como para que no se desplace la columna cuando yo aplico este giro. ¿Ya? K17 sería negativo primero. Y es 6 de I para la inercia de la columna sobre H al cubo. Sí, acordémonos, vamos a ver acá. Entonces les coloqué este diagrama. Este diagrama es para que se acuerden las rigideces que hay. Que es, le saqué del profesor. No puse la referencia, perdón. Este es de la Universidad de Chile. De un profesor, se me fue el nombre. Rubén Boroshov. Sí, entonces él les va a mostrar qué oposiciones ponen las rigideces que tienen cuando hacen girar o cuando desplazan la columna. ¿Sí? Cuando existe un giro unitario o un desplazamiento unitario. ¿De acuerdo? Entonces aquí habíamos visto que para el giro unitario se presentan esta oposición que es 6i sobre L al cubo. En el caso de la columna sería 6i para h al cubo y verdad opuesta porque no le deja como moverse para este lado. Y acá en cambio sería positivo. Sería K37, sería 6i sobre hc al cuadrado. ¿De acuerdo? Esto por favor practiquen porque vamos a utilizar mucho más. Y así puedo sacar para cada uno de los nodos, ¿verdad? Y al final hacer el ensamble que sería la sumatoria y llegamos a este término. Entonces vamos a ver en este término que debemos de estar bien. Entonces esto es el grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lo que nosotros sacamos en este momento fue el 7,7. Entonces veamos el 7,7. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿verdad? Sí. Entonces aquí el 7,7 que está ahí. Vamos a comprobar que nos salió bien. Sí, el 7,7 es 8i para la inercia de la columna, 8i para la inercia de la columna, dividido para hc, sí, perfecto, y más 4 de la viga.
Entonces está bien. Vamos a ver el siguiente término. El siguiente término que teníamos era el 6, 7. El 6, 7. En realidad sería 7, 6. Según la nomenclatura de aquí. 7, 6. Perdón, estoy en la... No. 7... Sí. No, sí estaba bien, 6, 7. Perdón. Sí, vengo a la fila 7. A la fila 6, columna 7, 2, y para L. ¿Tengo esto? Sí. Y revisemos el 9, 7. Este es el 9, vengo hasta el 7, me dice 2 E y C, 2 E y C. Y por último el 3. El 3, 7, está aquí, me dice 6, inercia de la columna, 6, inercia de la columna. ¿Sí? Lo único que van haciendo es resolviendo todo esto ensamblando. ¿Sí se acordaron un poco? ¿Sí se acordaron? Sí, sí. Ya. Entonces queda de deber completar la matriz global de rigidez de esta estructura y de otra más que les voy a colocar. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar. Hasta aquí es lo mismo que ustedes han visto en el caso estructural. Pero vamos a ver ahora sí la diferencia con lo dinámico. Ya. Vamos a ver los grados de libertad que tienen masa. Yo, ¿cómo represento esta estructura? Digamos que quiero representarlo en una estructura. Déjamelo ahí. A ver, si yo muevo el grado de libertad 1, ¿se está moviendo masa? Se está trasladando masa. ¿Hay traslación de masa? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Es un poquito, vamos a hablar ahora, es un poquito tonto lo que voy a decir, pero creo que se entiende un poco mejor. Si ustedes están aquí, ¿verdad? Parados, digamos que no algún andamio o algo así. Si mueven uno, les va a golpear. Les puede golpear. Sí. Sí. De verdad, hay masa, por eso los puede botar. Ya, entonces el grado 1, 2, 3 es lo que les puede golpear si están en cada uno de los pisos, ¿verdad? Y yo estoy en este mismo piso, o estoy aquí. La viga gira. ¿Les puede golpear con el giro que es tan pequeño? No, ¿verdad? No hay traslación de masa. Igual, cuando la masa gira, no es que produce una fuerza como la que estamos diciendo. Es otro tipo de fuerza, es otro análisis. Pero para un edificio no. ¿Verdad? Entonces es esto. El giro, lo que va a hacer es como que esto, como está aquí, la deformada de esta forma. Pero no está moviendo masa, solo la está deformando. En cambio, el grado 1 sí existe traslación de masa. ¿Y qué habíamos dicho? Que en dinámica o en nuestro análisis solo nos importa los grados de libertad que tienen masa. ¿De acuerdo? Estos grados del 4, 5, 6, 7, 8 afectan, pero no hay traslación de masa, es decir, no están generando una fuerza en sí. Entonces lo que yo voy a hacer es condensar. Entonces esa es la famosa condensación, es llevar a los grados que de verdad yo necesito o estoy considerando que tienen mayor efecto, llevar a los otros. Entonces, ¿cuáles son los grados que tienen masa? ¿Me pueden decir aquí? 1, 2 y 3. Perfecto. Entonces vamos a comenzar a dividir esta matriz enorme. Ya. Entonces, estos son los grados de libertad, o esta es la parte de la matriz que me está llevando traslación total, ¿verdad? Ya. Acá
me están sucediendo algunos grados de libertad que son producto de giros o de la traslación que producen giros. Pero al final no están llevando masa a masa. Pero sí tienen que ver algo con traslación. Entonces esto es K o, sí, o K teta les saben también poner. Acá también voy a tener que están relacionados algo más con un poquito más de traslación. Y acá voy a tener que es totalmente traslacional. Sí, entonces yo quiero representar, o quiero hacer una matriz equivalente donde la influencia de todos estos grados se refleje más en solo estos tres. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, mi matriz que yo estoy buscando se va a reducir a esta matriz. ¿A una matriz de cuánto se va a reducir? Es decir, yo quiero representar esto, ¿verdad? Este sistema, un sistema más fácil, donde yo solo voy a colocar esto de aquí. Sí, este es el 1, 2 y 3. ¿Verdad? Voy a pasar de este sistema de 9 grados de libertad a un sistema de 3 grados de libertad dinámica. Y aquí tengo 3 grados de libertad y tengo 3 grados de libertad dinámica. Entonces voy a hacer voy a sacar una equivalencia con todos estos grados de libertad a esto. Esta estructura, ¿de cuánto es la masa de la masa? ¿Qué digo? Bueno, también la matriz de masa es la matriz de rigidez. 3 por 3. Exacto, ¿verdad? Esta va a tener 3 por 3. Masa que como es concentrada va a ser diagonal. Y esta como tengo aquí la influencia de los giros también va a ser A1, 1, A2, 2, así. Entonces al final voy a transformar eso a una de 3 por 3. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, hasta 3, 3. ¿De acuerdo? Nada más. Entonces vamos analizando. Creo que esto les había puesto acá. Bueno, pues vamos a ver el otro ejemplo donde les coloqué ya lo mismo, pero ya un poco más desarrollado, ¿verdad? Entonces vamos a analizar todo lo que hicimos ya hace 8:30. Sí avanzamos. Vamos a sacar los grados de libertad, ¿verdad? Estamos sacando un grado de libertad en traslación y 2 de giro. ¿Cuántos grados de libertad mueven de verdad masa? ¿O producen una fuerza inercial? 1. En este caso, 1, ¿verdad? 1 y Ya, entonces, cuando yo haga la condensación, ¿cuántos grados de libertad, de cuánto va a ser la matriz de rigidez? 1. De 1, ¿verdad? Perfecto. Entonces aquí vemos lo que habíamos dicho. Aplico la deformación unitaria de traslación en el grado 1. Entonces se van a poner las columnas, que serían 12i para L al cubo. Como hay 2 columnas, es esto de aquí. Tengo rotación, ¿verdad? Se está poniendo la rotación. Entonces tengo 6, acá se está haciendo la rotación. Hay 6 EI, ¿sí? ¿Quién se está oponiendo la rotación de las columnas, verdad? Por eso es inercia de la columna y longitud de la columna. Perfecto, ahí vamos a dar ahora los grados de libertad del grado 2. Entonces, está girando la columna. Ahora está girando la columna y la viga. Hago la cuerda, trazo aquí el giro, que es positivo en este caso. Entonces tengo que para 2, 2 está girando la columna y la viga. Son positivos si yo trazo la cuerda. Y veo que tengo 4i y para C. ¿Qué supone este movimiento? Se opone una fuerza y también un giro. ¿Verdad? El giro en el lado extremo, que sería el 12i para B de la misma viga, y en el lado del giro tengo el 6i, que hace esta fuerza para no ser desplazado. Perdón, esta fuerza de acá. Sí, esto es lo que ustedes vieron en
en estructuras. Es lo mismo que han hecho. ¿Sí? Igual acá hago girar en cambio al grado de libertad 3. Se opone, estoy girando a la columna y a la viga, entonces 3, 3 va a ser el 4i para la columna y 4i para la viga. Se opone una fuerza, ¿verdad? Perdón, se opone la fuerza acá, es que no estoy considerando fuerza axial. Sí, se opone la fuerza en el grado de libertad 1, ¿verdad? Y está aquí, este es el 6i. Sí, y acá en cambio tengo el 12i para B. Sí, que sería el de aquí. Ya esto es solo para que ustedes recuerden. Esto tuvieron varios cursos de análisis estructural. Entonces me imagino que todos manejan bien. Entonces aquí está el resumen y aquí ya está el ensamble. ¿Verdad? Ya estoy ensamblando. Hice la misma división. ¿Cuál era la división? Ver qué grados de libertad tienen masa. ¿Cuáles son los grados de libertad que tienen masa? El grado de libertad 1 y el 2 y 3 no. Entonces tengo aquí KTT. KTT, KTO, KTO transversa, que es lo mismo, pero haciendo la transversa de la matriz, y KTO también. Sí, no importa, pongámosle otro nombre. Este sería OO, perdón. Sí, entonces vamos a hacer ahora sí la condensación. Entonces vamos a ver lo de la condensación. Entonces entramos con la matriz. Entramos con la ecuación general de movimiento, ¿verdad? Que eran las fuerzas inerciales más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza elástica es igual a la fuerza actuando en cualquier periodo, en cualquier tiempo t. ¿Sí? Y reemplazo. Ahora tengo la masa, el desplazamiento de la matriz de amortiguamiento. Bueno, la matriz de coeficientes de amortiguamiento multiplicada por la velocidad de deformación, y aquí tengo la rigidez multiplicada por la deformación, ¿verdad? Como estoy en movimiento libre, no amortiguado, esto se vuelve cero. ¿Sí? Y hago en cambio esto de forma matricial. Entonces, en lugar de que solo me quede en forma vector, en forma escalar, voy a tener la matriz de masa que multiplica el vector de aceleraciones en la matriz de coeficientes de amortiguamiento por la velocidad por el vector de deformación, la matriz de rigidez por el vector de deformación por el vector de fuerzas, ¿verdad? Sí, entonces igual, ¿qué hemos dicho? A mí lo que me importa es la traslación, no los giros. Entonces aquí voy a tener la matriz de masa, ¿verdad? En traslación, que es la única que me está generando fuerza inercial. De las otras son cero. Sí, hemos visto la velocidad de la masa y la velocidad rotacional de la masa, que no me genera fuerza, por eso no me importa. Como estoy en movimiento libre, esto le considero como cero, me queda solo esta parte. Y de la matriz de rigidez nosotros ya sacamos, la habíamos dividido en 4, ¿verdad? La rigidez es de traslación, la rigidez de traslación-rotación y la de rotación-rotación, que van a afectar a la deformación de traslación y a la deformación por giro. Sí, ¿y cuáles son las únicas que ejercen fuerza? Habíamos dicho que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sí, entonces las fuerzas de traslación son la única que me presenta fuerzas. Así que pueden ejercer una fuerza exterior. La rotación no. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se va entendiendo o no? ¿Siguen conectados? Sí. Sí, gracias. Sí, que sí se entiende. Ya. Entonces lo único que hago en este momento es solo multiplicar las matrices, ¿verdad? Ya no tener este sistema de ecuaciones matriciales, sino tener un sistema matricial más tranquilo. Entonces comienzo a resolver. Matriz de masas
traslacional por aceleración de traslación, queda aquí, más matriz de rigidez traslacional por desplazamiento traslacional, más matriz de rigidez traslacional con giro por desplazamiento por giro es igual a ¿qué? A las fuerzas externas. Esta es la ecuación matricial 1. La ecuación matricial 2. La matriz de ceros multiplicado por el vector de aceleración y traslación me da 0. La matriz de ceros multiplicado por el vector de aceleración en rotación también me da 0. Y aquí sí tengo la matriz de traslación, rotación transpuesta por U, por el vector de... Aquí estos son vectores. ¿Por qué no le coloqué así? Bueno, en este caso, como es una de un grado de libertad, puede ser un valor escalar. Porque en realidad es vector. Bueno, para esta multiplicación sí me queda, ¿verdad? Porque no tengo ceros nomás. Entonces, este término multiplicado por la deformación de traslación y este término multiplicado por la deformación de rotación. Aquí es igual a 0. Entonces, estas son las dos ecuaciones que voy a utilizar. ¿Sí? ¿De dónde salieron? Salieron a través del análisis de la ecuación del movimiento general. Y salieron ya diciendo lo que habíamos dicho, que la masa, que la única masa que ejerce fuerza es la masa que tiene traslación, no la de rotación. Y aquí se comprueba también, por eso, este es el caso simple. Hay otros casos en 3 dimensiones que sí cambian, que vamos a ver al final. Ya, entonces nos quedamos con estos dos sistemas de ecuaciones como está aquí. 1, 2. Ahora yo quiero resolver esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo resolver? Vamos a comenzar a hacer un poquito de álgebra, aunque sea matricial. Es lo mismo. Entonces, entro en la ecuación 2. ¿Sí? Y voy a ver la equivalencia que tiene el grado, la deformación traslacional con la deformación rotacional. Entonces veo que la deformación rotacional, ya resolviendo aquí, multiplico. No es que esto pasa a dividir. Acuérdense que estamos en matrices, ¿verdad? Entonces aquí multiplico a la izquierda por la matriz de rotación inversa para que esto me dé la matriz de identidad. ¿Sí? Es por eso. Y como debe de haber equilibrio en la ecuación matricial, esto también tengo que multiplicar acá por la matriz rotacional, por la inversa de la matriz rotacional. Y es menos. Sí, ese es escalar, ese sí puede ser dividido o lo que sea. Y con eso ya puedo despejar a cuánto es igual el desplazamiento rotacional en función del desplazamiento traslacional. ¿De acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Entonces a este le vamos a llamar 3, como está aquí. Por eso no les borré. Ahora vamos a reemplazar esta ecuación 3 en la ecuación general de movimiento. 3 en la ecuación general de movimiento o en el principio de D'Alembert, como ustedes quieran llamarlo. En la ecuación de movimiento. Ahora tenía en la ecuación general de movimiento punto 1. ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Porque la ecuación general de movimiento ya la separé. Entonces lo que estoy haciendo es aquí dejar todos los términos en traslación. Entonces el único término que aquí me molesta de la ecuación 1', pongámosle, es el U sub 0. ¿Y de dónde puedo despejar el U sub 0? De 2'. ¿Sí? Entonces llego a la 3 y reemplazo en 1'. ¿Sí? Y ya tengo todo en relación a los grados o al movimiento de traslación. Ahora tengo la aceleración en traslación, tengo el desplazamiento en la deformación en traslación. ¿Sí? Y lo que hago es agrupar ahora, ¿verdad? Tengo dos términos que tienen desplazamiento. Entonces agrupo, me queda KTT menos KTO menos K sub 0 por KMO, ¿verdad? Y si yo veo esto, puedo hacer un símil. La ecuación general de vibración libre es igual a la masa por la aceleración más la rigidez
por el desplazamiento. Es igual a 0. Si yo le trabajo esta matricial es igual, es la matriz de masas por el vector de aceleraciones más la matriz de rigidez por, aquí es, perdón, por deformación, por el vector de deformaciones es igual a 0. Para que esto se cumpla, todo esto tiene que ser K. ¿Verdad? Entonces, este es el K equivalente. ¿Sí? Es el K que yo ya condensé. Condensar es decir, como que yo cojo todos los grados de libertad para que no me molesten y llevarlos a una más pequeña. ¿Sí? Entonces, cuando condenso, es decir, como llevar todos esos grados a los grados que a mí me importa, llevando los efectos y un poco más cómo le afecta. Entonces, esta es la matriz de rigidez equivalente. Que si yo veo, es que yo hice esto. Tenía 1 en el que vimos recién. Tenía un grado de libertad 1, grado de libertad 2 y grado de libertad 3. Y yo quiero analizar esta estructura como un sistema de un péndulo invertido, donde el péndulo invertido está en esta forma. Entonces yo llevé todos estos grados de libertad que yo tengo a un sistema de un grado de libertad equivalente. Por eso la K es este sistema es equivalente. Sí, la masa me da igual en este caso porque la masa puedo hacerla también puntual, pero también podría hacerla de otras formas y mandar una masa equivalente. Entonces, esto creo que vamos a dejar para la próxima clase. ¿Se entendió hasta aquí? Sí. Sí. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, entonces la condensación que utilizamos para dinámica es llevar todos los grados de libertad que tengo a los grados que tienen traslación nomás. Sí, en este caso me salió un sistema de un grado de libertad porque solo hay un grado de libertad que tiene traslación. Por eso la matriz va a ser de 1 por 1. Sí, no, 1 por 1. Acá en el otro sistema que habíamos dicho. Y también condénsela, ¿ya? Voy a condensar de ver también esta. Entonces, esta me va a pasar de una matriz de 9 por 9 a condensar. Entonces tengo 1, 2, 3. Es decir, estoy representando lo que habíamos dicho. A un sistema un poco más fácil que tiene 1, 2, 3 grados de libertad de traslación. Es decir, paso de 1, 9 por 9 a 1 por 3 por 3. Lo único que tengo que ver es en cuáles grados se mueven masa. ¿Ya? Entonces, aunque sea, vamos a adelantarnos un poquito de eso para hablar en 3 dimensiones qué pasa. Entonces, en 3 dimensiones es un poquito diferente. Porque en 3 dimensiones lo que pasa es esto. Entonces, en 3 dimensiones yo tengo esto de aquí. Tengo, vamos a pensar una estructura de 3 pisos, ¿verdad? Vamos a ver esta losa que tiene columnas aquí, aquí, aquí y aquí, ¿verdad? Esto es 1, esto es 2, esto es A y esto es B. Este sería el pórtico del eje 1. Y del eje 2, porque se va a aparecer, ¿verdad? Es solo para adelantarnos. Esto es para ver si es que les queda la curiosidad y van analizando también. Sí, vamos a despreciar los giros de la columna. O bueno, vamos a despreciar por este momento los giros de la columna. Ya vamos a ver cuándo hay giros de la columna. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo si es que voy a despreciar los giros de la columna? Solo tendría desplazamientos traslacionales, ¿verdad? 1, 2, 3. Ya, estos serían los eje 1. Entonces, esto sería paralelo a X. El eje A y el eje B. Lo mismo, tienen estos pórticos. ¿Cuáles son los grados de libertad si desprecio la rigidez de las vigas?
voy a tener igual. Este llamémoslo 4, 5 y 6. Solo voy a tener de esta forma. ¿Sí? Y estos en cambio se desplazan en Y. Si yo uno todo esto, voy a tener que en el primer piso, en el centro de gravedad, ¿qué desplazamientos voy a tener? ¿O qué grados de libertad? ¿Cuáles corresponden al piso 1? En total serían 6, ¿Pero cuáles son del piso 1? 1 y 4. Exacto. 1 y 4. Porque es la nomenclatura que yo le puse ahora. Del piso 2. ¿Cuáles son? 2 y 5. Perfecto. 2 y 5. Ya, ¿qué también nos dice nuestro sistema? ¿Qué también tenemos que tomar en cuenta? Que muchas veces existe una torsión, es decir, existe alguna excentricidad al aplicar la fuerza, ¿verdad? Al hacer mover con estos grados de libertad. Entonces, eso es lo que pasa cuando coloco un grado más. Es decir, yo le hago aquí una excentricidad y aplico aquí la fuerza, entonces esto va a girar. ¿Por qué en este caso sí me afecta el giro? Porque ya estoy en el plano. Este giro sí está moviendo masa, porque está moviendo la losa. Para el mismo caso un poquito tonto que les puse, pero sirve a veces. Ustedes se paran aquí, ¿verdad? Están viendo la losa y digamos que la losa es justo su altura. Si se mueve toda la losa, gira toda la losa, ¿les puede golpear la cabeza? Digamos que este es el eje de rotación. Ustedes están aquí. Y yo hago, sí, ¿verdad? Y sienten el golpe. Eso quiere decir que la rotación o la torsión en 3 dimensiones se mueve más. Entonces, ¿cuánto es eso? Por eso tengo 3 grados de libertad por piso. El grado 1, el grado 2 y el grado 3. ¿Sí? Que mueven masa, ¿verdad? El grado 1 va a hacer que la losa se deforme de esta forma. El grado 2 va a hacer que la losa se deforme de esta forma. Y el grado 3 va a hacer que esto rote. Sí, me falta un poquito, ya les voy a dibujar mejor. Pero está moviendo la masa. ¿Sí? No es lo mismo que rote en 3 dimensiones que rotar en 2 dimensiones. Porque en 2 dimensiones rota la viga, pero no hay traslación de masa. En cambio, si yo veo la rotación de la losa, es como que yo la desplazo en X y la desplazo en Y, ¿verdad? Porque este punto me va a quedar acá, este me va a quedar acá, este me va a quedar como por acá y este punto me va a quedar por acá. La losa se desplazó. Si está ahí desplazando la losa, quiere decir que estoy moviendo masa. Acá, en cambio, si yo analizo las vigas con la losa, estas son las vigas, y es tan pequeña la rotación de las vigas que no mueve casi masa, ¿verdad? No hay fuerza inercial. Sí, en cambio acá sí, porque hay desplazamiento traslacional de la masa. ¿Se entendió? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Seguros? Aunque aquí ya nos vamos de aquí. ¿Sí se está entendiendo? Sí, Inge. ¿Hay alguna pregunta? Inge. Entonces, este semestre estoy yendo un poquito más despacio en esto para complicarle más al final. Entonces, esta es un poquito la explicación de por qué cuando tenemos en 3 dimensiones sí consideramos 3 grados de libertad por piso.
¿verdad? Es como la suma, es ver cuánto se desplaza cada pórtico. Y aparte, como la fuerza no está totalmente en el centro de gravedad, va a ejercer alguna excentricidad que se lo representa como un giro a un giro, la torsión. Sí, pero hay traslación. En cambio, el giro de las vigas no me hace traslación. Entonces, esto no vamos a avanzar hoy día. Vamos a ver esto en la próxima clase. Vamos a hacer en el Excel para ver, o en MATLAB, cualquiera de esas dos, para ver cuánto nos afecta cómo afecta la rotación de las vigas. Ya, entonces, queda de deber. Tienen que hacer una estructura, hoy ya les publico o mañana. Tienen que sacar la matriz de rigidez general, de ahí tienen que condensar la matriz de rigidez y sacar la condensada de los grados de los pórticos que les voy a colocar, ¿sí? Yo les he de mostrar ahí. Y con eso terminaríamos hoy. Entonces aquí ya vamos a ir un poquito más rápido para pasar, pero